El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Proclamación de la buena noticia de Cristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él. Mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curado. Jesús notó al instante y una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién me ha tocado mi manto? ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. El relato del Evangelio de hoy recoge la historia de dos mujeres a quienes se les está escapando la vida, unidas por el número 12. Una niña de 12 años que agoniza y una mujer adulta con flujo de sangre desde hacía 12 años. La sangre representa la vida. Perder la sangre puede simbolizar perder la vida en cosas inútiles, equivocadas, destructivas. San Marcos entrelaza hábilmente estas dos historias de sufrimiento. Al contarlas, tal vez quiere decir que durante toda la vida, el miedo y la lucha por vivir nos acechan en cada momento de la existencia. Estamos siempre en la frontera entre la vida y la muerte. La niña era hija de una persona importante, el jefe de la sinagoga, incapaz de salvar la vida de su hijo. No puede más, no tiene soluciones. Por eso va con Jesús y se arrodilla ante él como un mendigo, como los que ya no saben qué hacer. En cambio, la mujer con flujo de sangre tuvo la desgracia de encontrar médicos que no la curaron. La hicieron sufrir y le sacaron todo su dinero.
Los que deberían haberla ayudado empeoraron su situación. La mujer sana cuando decide hacer lo que su corazón le sugiere, tocar a Cristo. Luego de la curación de la mujer con el flujo de sangre, Jesús se dirige a casa de la niña que agoniza. Cuando llegó a la casa, vio el alboroto de la gente, oyó los llantos y los alaridos que daban. Dice el evangelista que se rieron de él cuando les dijo que la niña no estaba muerta, sino dormida. Cristo echó fuera a esa gente. Es significativo que la echara fuera. Eso debemos hacer. Hay que echar fuera a esas personas que con sus comportamientos inoportunos, insensibles, inadecuados, nos bloquean, nos arrastran a perder la fe en la vida. ¿Por qué el dolor? El dolor inocente. ¿Por qué mueren los jóvenes a una edad en la que tenían que florecer? Jesús no da una respuesta, no explica el dolor, lo comparte. Tenemos un Dios que comparte y redime el dolor. Dice el relato que Cristo se fue con el Padre angustiado y le ayudó a sostener su fe. No temas, basta que tengas fe. Pero quizás se preguntaría aquel hombre, ¿cómo es posible no tener miedo cuando la muerte me ha arrebatado a mi hija, al sol de mi vida? En el contexto del relato, lo contrario al miedo es la fe. Muchos dirán que no tienen fe o que su fe es pequeña o que les cuesta trabajo creer. Sin embargo, creer es uno de los actos más humanos. La fe alienta la vida, empuja a vivir. La fe, que siempre va unida al amor y a la esperanza, vence la muerte. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente hay que soltarla. Finalmente, Jesús se encuentra con la adolescente que parece muerta. Jesús dirá que no está muerta, sino dormida. Está muerta como muchos adolescentes que renuncian a vivir, que tienen miedo de afrontar la vida. Puede ser también la adolescente que vive en cada uno de nosotros. A veces tenemos miedo de no poder. Nos adormilamos esperando en vano que las cosas cambien tarde o temprano. Jesús toma a la jovencita de la mano y le dice, óyeme niña, levántate. Cristo la anima. Puedes caminar, tienes los recursos para hacerlo. Depende de ti volver a levantarte con tus propios recursos, con tus propios pies. Quizás la muchacha estaba adormilada porque inconscientemente su padre la sofocaba y no había nadie que la animara y creyera en ella. Frente a cualquier bloqueo, cualquier dolor paralizante, cualquier muerte que nos aceche, el Señor sigue diciéndonos, levántate. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, vuelva a su mirada y les conceda la paz. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.